¿Cómo están? Bienvenidos a Infobae TV. Vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde en este segmento y vamos a ocuparnos obviamente de los fondos buitres y casi esta locura, esta semana pasada con este sub y baja o montaña rusa en donde parecía que el país se iba al fondo del abismo por esta presión de cobrar los bonos de la deuda, y hoy nos encontramos con que este lunes aparentemente los mercados están contentos porque se va a pagar. En medio de esto estamos nosotros que no sabemos qué va a pasar finalmente, cuidando lo que uno consiguió, pero con una sensación muy extraña de ser el peor alumno de la clase. Ahora resulta que hay bancos que quieren comprar bonos argentinos. ¿Qué pasa en el fondo con esto? Vamos a hablar con Marcelo Echevarne, que es abogado especialista justamente en reestructuración de la deuda externa. ¿Qué tal, Marcelo? Juan Micheli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bueno, un poco sorprendidos como mucha gente, ¿no? De una semana en la que parecía que el país, como decía, estaba en un momento tan crucial y delicado. Ahora nos encontramos con que hay bancos que están esperando que comprar bonos nuestros de vuelta. ¿Cómo es esto? Bueno, es que en el mundo hay mucho apetito por rendimiento. El riesgo, los papeles sin riesgo en el mundo rinden 0,25 y esos papeles tienen riesgo. Cuando Zambia emite un bono al 8% y Argentina rinde 11%, obviamente son bonos de altísimo riesgo. Argentina es un país frontera y por eso nuestros papeles son atractivos. Pero fíjese que Repsol en una semana se hizo de 6.500 millones de dólares con riesgo argentino. Es decir, hay mucho apetito por entrar a Argentina a estas tasas. El desafío es lograr que Argentina deje de ser un país frontera y que el riesgo nacional sea como el de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia. Si me hubieran dicho que yo estaba comparando Argentina con Uruguay, Paraguay o Bolivia, tres países maravillosos, hace 10 años me hubieran dicho no, Argentina está en otra liga. Bueno, hoy ellos están en otra liga. Bueno, pero igual, Marcelo, ¿por qué si se nos acusa de deudores seriales, que no cumplimos los compromisos, que no pagamos, y ahora resulta que están esperando un bono argentino para comprarlo? Justamente porque imagínense, un bono de una municipalidad triple B en Estados Unidos rinde 2,3%. Sí. Y si usted va a una quiebra de una deuda municipal en Estados Unidos, como el caso de Detroit, es muy probable que le paguen 20 centavos por dólar, una quita mucho más grande que la Argentina, y no requiere ni siquiera la aceptación de una mayoría de los acreedores. Acá tengo un libro muy interesante sobre las reestructuraciones de las deudas municipales en Estados Unidos. En el año 34 había 1.000 municipios en quiebras en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se defiende mucho más al deudor que al bonista municipal. Pero en Argentina, cuando litiga en Estados Unidos, se defiende mucho más al bonista que al emisor. Entonces, es mucho mejor negocio comprarse un bono argentino que rinde 10, 12, 13% que comprarse un bono municipal al 2%. Bueno, pero en el caso nuestro, el riesgo es que no se pague, como ocurrió en el pasado. Sí, por supuesto, por eso rinde 12, 13%, y los municipios en Estados Unidos han defaulteado 500 municipios desde el año 34 hasta hoy, que han reestructurado mediante este mecanismo. Más de 500 municipios, creo que en realidad el número es cerca de 600 municipios. O sea, han habido montones de defaults de deuda municipal, y la deuda municipal rinde 2% en Estados Unidos. Bien. El mundo toma papeles de riesgo. Lo importante es, Argentina es la segunda economía de Sudamérica, tiene una industria agroexportadora importante, produce soja, que es lo que el mundo necesita, los commodities valen lo que valen, tiene vaca muerta. Argentina es un país espectacular. Hay un montón de gente que quiere que Argentina tenga las condiciones propicias para venir a invertir. Y en el minuto que se arregle este juicio, Argentina no va a rendir 11-12% pese al default. Obviamente hay cosas que no ayudan. Una sentencia de la Corte que dice que los bonos no pueden cobrar en Argentina, eso no ayuda. Debería haber un marco en la Argentina con una ley que establezca el día de mañana, si hay un nuevo default, una reestructuración de deuda nacional, provincial o municipal, cómo se va a arreglar. Y esa ley puede ser en base a lo que hace Estados Unidos con los municipios. Ahora, ¿los mercados dan por hecho que va a haber un acuerdo con los fondos buitre? Sin duda, por eso los bonos siguen rindiendo. Para que usted se una idea, en marzo del año pasado, después de la audiencia en la Cámara de Apelaciones, donde el abogado argentino le gritó con el dedo a los camaristas que Argentina no iba a cumplir de manera voluntaria,
los bonos discounts valían entre 50 y 55 centavos por dólar. Hoy están entre 70 y 78, son los precios a los que han variado los últimos días. Hoy todo vale mucho más, pese que estamos mucho más cerca de un supuesto default. El mercado cree que esto se va a arreglar de una manera u de otra, porque si Argentina defaultea, Elliott no cobra. Y si Argentina defaultea la deuda, vamos a tener consecuencias muy graves y muy rápidas, porque Argentina necesita dólares para terminar este ciclo político, y si no se llega a un arreglo, el YPF no va a emitir, las provincias no van a emitir, no va a haber inversión directa y los dólares no van a estar. ¿Todo esto no fue considerado por el juez Griesa, poniendo, como se dice desde el gobierno, al país al borde del abismo y del default? No. Hace un mes escribí un artículo en el Financial Times donde comparo el caso de Detroit con el de Argentina. En el caso de Detroit, la justicia federal, el juez Rhodes, estableció que Detroit negoció de mala fe. Pero pese a eso, porque los parques estaban en mal estado y no estaban en condiciones para que los chicos vayan a jugar, porque la luminaria de las calles estaba en mal estado, porque la inseguridad estaba en aumento, Detroit merecía la protección de la ley de quiebras. Detroit hizo una propuesta, no la aceptaron los acreedores y el juez aún así puede imponerla sin ni siquiera una mayoría y puede imponer una quita del 80%. En Argentina poco importó a los tribunales federales que el desempleo, la pobreza y la indigencia en el año 2002 haya sido inmensa y que si Argentina va a un nuevo default vamos a volver a estar en esa situación. Pero también es cierto que Argentina podría haber tenido una estrategia legal distinta a la que tuvo. Uno tiene los resultados judiciales en base a lo que uno hace. Si uno tenía que haber ganado, si es una barbaridad lo que nos pasó, explíquenme por qué perdimos. Entonces, usted lo que nos dice es que a pesar del riesgo de tener un bono argentino, es atractivo por la rentabilidad que da, que es muy alta en comparación con bonos más conservadores, ¿verdad? Por supuesto, pero aparte... 10 o 11%. Además, hay una realidad. En el 2001... el Fondo Monetario fue el que no cumplió con el acuerdo que había. Argentina tenía que reprogramar su deuda. Reprogramar la deuda requería la aprobación de la Securities Commission. Mientras reprogramaban la deuda local, se hacía el trámite para reprogramar la deuda internacional. Y el Fondo Monetario iba a dar el oxígeno financiero necesario para completar. En el medio del proceso, el Fondo Monetario se retiró y Argentina colapsó. Digamos, hay culpas compartidas, pero el Fondo Monetario tiene inmunidad. Argentina no lo puede demandar. Con lo cual ahí hubo una situación que era insostenible. Argentina venía del default de Rusia, de la devaluación de Brasil de 3-1, de la crisis del sudeste asiático, digamos, y incluso en el 2001, en marzo del 2001 había devaluado Turquía. Digamos, se nos venía un tsunami, en el 2002 vencían un montón de bonos, no había manera de reprogramarlos, con lo cual, más allá de si hubieran hecho las cosas bien o las cosas mal, Argentina llegó a una circunstancia donde no tenía más remedio que defaultear. Bien. Ahora, de ahí acá Argentina ha pagado sistemáticamente toda la deuda. Y a quien pidió entrar en el 2008, los dejaron entrar y se reabrió el canje. Pero vuelvo sobre este punto, si los bonos argentinos son atractivos porque pagan un interés muy bueno, ahora ese interés que es tan alto, que lo hace atractivo, ¿no implica un esfuerzo mayor para nosotros como población? Es un muy buen punto. La realidad es que si Argentina al endeudarse con el mercado para pagarle a Repsol, porque al final del día al darle bonos a Repsol y Repsol venderlos, que es lo que en definitiva debía haber hecho el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía vende los bonos y le da el efectivo a Repsol, pero si los vende Repsol es similar, es más virtuoso si lo hace el MECON que si lo hace un tercero, pero es similar, la tasa que se paga es muy alta. Con lo cual lo ideal hoy, si Argentina tiene que endeudarse para pagar, es que se endeude al corto plazo y cuando las tasas bajen, ahí se tome deuda de largo. Pero si Argentina arregla este problema, se va a estar endeudando al 5% dentro de 6 a 8 meses, no tenga ninguna duda. Es decir, que va a bajar el interés. Significativamente. Por eso hoy los bonistas aceptarían bonos, porque si aceptan bonos que rinden 10%, digamos, con un cupón del 10, un bono emitido a la par, en enero, cuando rinda 5%, ese bono va a valer significativamente más. Claro, pero si yo vamos a estar pagando más todavía del monto este. Si a mí los bancos me dan créditos que tengo que pagar con el mismo sueldo, por más crédito que me den, mi sueldo va a estar cada vez más comprometido para pagar esa deuda.
Sí. Entonces hay una relación ahí de capacidad de pago o el esfuerzo que tengo que hacer para pagar mis deudas. Sí, por supuesto. Desde ya. La deuda que tiene Argentina hoy con el mercado es muy baja. Argentina tiene un nivel de deuda que es alto, obviamente, si lo comparamos con los países de la región, más bajo del que tuvo en el fin de la convertibilidad, pero la deuda de Argentina con el mercado es muy chico, son alrededor de 9-10 puntos del Producto Bruto. Y todo el problema de los holdouts es del 2%. Lo importante es que su sueldo aumente, Claro. no que su deuda aumente. Y esto no es un reclamo, no le estoy aconsejando que haga un reclamo sindical en el canal, pero sí. la realidad es que si el Producto Bruto argentino pasa de 500.000 millones a 700.000 millones y la deuda no aumenta, la deuda sobre producto disminuye significativamente. Bien. ¿Pero esto no es una gran hipoteca para el próximo gobierno? Bueno, la hipoteca que tenemos son décadas de déficit fiscales. O sea, uno no puede vivir de prestado. Cuando lo analiza, el sábado está en un programa de radio con Fausto Toporno, que es un genio, y él explicaba cómo hemos tenido déficits fiscales durante muchísimas décadas, y eso no es gratis, alguien lo tiene que pagar en algún momento. O pagamos lo que consumimos ahora, o tomamos cuotas para el televisor del Mundial. No hay magia, en algún momento alguien tiene que pagarlo. Exacto. O decimos que la deuda es ilegítima y que no hay que pagarla, ¿no? Ahí me acusaron de haber reestructurado la deuda del 70 y el 80 en los bonos Brady's, y me acusó un diputado nacional. Esa deuda, yo no trabajé en ese canje, porque ese canje estaba embargado por Griesa. La deuda en la que trabajamos en el 2010 era por plata en efectivo que inversores le dieron al gobierno nacional. Igual da la sensación a esta altura que hay un negocio impresionante por las comisiones que se pagan por este arreglo. Mire, yo soy un profesional. Yo cobro cuando hago un trabajo. A mí nadie me dice que soy caro o barato en un juicio que gano. Si usted va a un juicio, si un abogado, pero que un abogado le da mejor, bueno, yo prefiero tener un buen abogado y que el juicio me salga mejor. Lo mismo con esto. Argentina negoció la deuda con el Club de París y pagó una tasa del 3,25 y no tuvo asesores. Si hubiera tenido asesores, esos asesores, que son los mismos que se sientan con estos funcionarios, le hubieran dicho, mire, en realidad la tasa que tenemos que pagar es la misma a la que se endeudan estos países. Entonces, si Japón se endeuda al 0,75 a 3 años, que es la vida promedio de esta deuda, Argentina debería pagarle a Japón 0,75 más un spread de 0,25, 1%. Sí. No está mal tener asesores. Uno no tiene por qué ser especialista en todo. Para eso existen asesores. Sino lo mismo con su trabajo. ¿Para qué quiere un periodista si me puedo enterar las cosas escuchándolas en la calle? No, porque hay un profesional que sabe compilar las noticias y expresarlas de una manera para que sean comprensibles. Es lo mismo que hace un asesor financiero, un abogado o un contador. Ahora la preocupación sería no pagarle de más a los fondos buitre. El problema ahora ¿Cómo se mide eso? El problema ahora es que si Argentina ofrece pagar más a los que están en este juicio y a los que están afuera de este juicio mediante una oferta voluntaria, no mediante el cumplimiento compulsivo de una sentencia, en ese escenario existe la posibilidad que alguien diga, y esto terminaría el 31 de diciembre de este año, que hay que extender esa oferta a todos los demás. Sí. Y el problema que hay es que hay una serie de bonos que ha multiplicado su valor por 11 veces. En general, la deuda ha multiplicado su valor por 3. Si el canje no se hubiera reabierto en el 2010 a los bonistas que vinieron a pedir el mismo trato que los que entraron en el 2005, imagínense que eso sí era un disparate. ¿Cómo el gobierno le va a dar un trato a un grupo y no a otro? Hoy nos damos cuenta del disparate, ¿no? En aquel entonces se criticaba que se reabra el canje y hoy nos damos cuenta que fue una bendición reabrir el canje. Sin ese canje, hoy Argentina debería 55 mil millones de dólares por sentencias. Hoy Argentina debe por sentencias entre 15 y 20 mil millones. Hay bonos que no se han presentado. Si todos se hubieran presentado a litigar serían 20 mil. Como algunos no se presentaron, hablamos de 15 mil, 14 mil. Ahora, dentro de estos bonos, si bien casi todos multiplicaron por 3 su valor, acuérdense que en el canje 2010 se pagó 45 centavos por dólar. Dólar que en una sentencia hoy serían 3 dólares. O sea que se pagó una fracción muy chiquitita de lo que se debería hoy por una sentencia. Si bien casi todos multiplicaron por 3, estos bonos llamados FRAN han multiplicado por 11. Entonces, al multiplicar por 11 sobre el valor nominal, sobre lo que se pagó en el 2010, se multiplicó por 22 o más, porque eran 45 centavos. Entonces, si yo hago una oferta y multiplico por 22
la oferta que hice la vez pasada, tengo que multiplicar por 22 a todos aquellos que ingresaron al canje y tienen este beneficio, que son los bonos pares y discounts que entraron en el 2005 y el 2010, cuyo monto entiendo que son alrededor de 28.000 millones de dólares, con lo cual deberíamos multiplicar 28.000 millones de dólares por 20. Obviamente impagable, y eso sí nos llevaría a un default. No hay manera que alguien convalide una deuda de semejante magnitud, la gente tendría que arreglar. El problema es que nos seguimos metiendo en problemas cada vez más graves y más difíciles de solucionar. Yo creo que va a imperar, o espero que impere, la pericia técnica, y que haya un diálogo que no implique hacer una oferta voluntaria que deje ningún margen de duda sobre la obligación esta. Muy bien, Marcelo Echevarne, abogado especialista de reestructuración de deuda, gracias por atendernos, muy amable. Un placer, muchas gracias a usted. Igualmente.